Yo nací el 1 de marzo de 1940, hace 71 años. Nací en la ciudad de 33, nací en mi casa, atendido por una partera, pesé 5,5 kilos, hijo de José Sixto Vázquez y de Florisbela da Rosa. O sea que esos son mis dos apellidos, Vázquez y da Rosa. Y llegué a vivir en una familia que ya tenía hermanas mayores, con las que me llevo una diferencia importante de años. Y el recuerdo mío que yo tengo de mi vínculo con la vocación ahora me doy cuenta que era actuar, pero en aquel momento era hacer payasadas, era imitar a Johnny Weissmuller, que era el héroe de mi infancia, que era el actor norteamericano que hacía de Tarzán, a otro actor llamado Tyrone Power, que hacía un pirata que se llamaba el Cisne Negro. Y con esos dos nos armábamos la historia en el barrio para inventar juegos. Y los juegos estaban muy divididos en quienes los lideraban. Los juegos vinculados a las cosas atléticas los lideraban los que no eran gordos como yo, no eran gorditos como yo, y que corrían como locos. Yo siempre arriaba cola en las carreras. Y los juegos donde entraba una suerte de fantasía, donde hacíamos personajes y eso, era un poco el director de la Comedia Nacional. Y me reservaba los papeles más lindos para mí. Tuve primos que estaban muy vinculados a la cosa artística. Uno de ellos fue el escritor Julio César da Rosa, que era uno de mis primos mayores por el lado de la familia materna. Otro primo, que fue actor y director de teatro, Cristino da Rosa, hermano de Julio, mayor que yo, y que fue junto con un profesor de historia del Liceo de 33, el profesor Carlos Gallardo, quienes fundaron el primer teatrito independiente, con una salita en una casa que se alquiló, se tiraron las paredes abajo y se hizo una salita de teatro. Yo empecé a acercarme a las actividades teatrales que hacían ellos, siendo el menor, ¿viste?, del grupo, porque además me desarrollé muy tempranamente. Yo creo que esta altura que tengo ahora, que no soy un hombre grande, bueno, ya me empecé a achicar, digo, pero a los 13 años yo ya tenía la altura que tengo, pero tenía cara de nene. Y era todo un lío, porque tenía el físico para... Me veía de espalda y tenía pinta de hombre, porque me habían puesto los pantalones largos, que ahora los niños desde que nacen andan con pantalones largos. Pero no tenía las ventajas que tenían los hombres que andan de pantalón largo. No me daban la llave de casa, por lo cual yo muchas veces me escapaba para hacer travesuras. Las travesuras era fumar y corretear. Pero estaba siempre todo muy vinculado a la actuación. Si íbamos a jugar al fútbol, yo me imaginaba que no era yo, que era otro jugador. Yo me imaginaba que era Máspoli. Yo tenía 10 años cuando ganamos el campeonato mundial en el 50. Siempre estuvo vinculado a que yo asumía otras personalidades. Y ya cuando terminé la escuela y entré al liceo, ya había decidido que iba a ser actor. Y veía en una revista que salía semanalmente, que se llamaba Mundo Uruguayo, y que llegaba a 33 y que llegaba a mi casa, ahí veía casi siempre los estrenos de la Comedia Nacional. Y yo soñaba con todo eso. Ni que decirte que soñaba con ganar el Oscar. Y yo me imaginaba de smoking y eso, ganando un Oscar, y hacía las ceremonias en el garaje de mi casa. Siempre el que lo ganaba era yo. Haciendo lo que hiciera. Pero toda esa fantasía
En mi casa soñaban, mis padres soñaban con mi hijo el doctor, supongo. Supongo no, lo sé. Soñaban con el profesional universitario, pero yo tenía toda la estrategia muy claramente preparada. Sabía que cuando cumpliera 18 años era mayor de edad y hacía lo que quería. Y por suerte hice lo que quise. En determinado momento, cuando estaba terminando los preparatorios, me conecté con un grupo de teatro que funcionaba en la calle Soriano, entre G y Michelini, lo que hoy era ya el Centro de Protección de Choferes. Y ahí, en el primer piso, segundo piso creo, habían hecho una sala de teatro muy linda que se llamaba Taller de Teatro, y sus fundadores y sus creadores uno de ellos era Nelly Goitiño, otra actriz que fue muy importante, pero que hace muchísimos años dejó de actuar, Graciela Traibel, Pablo de Béjar, Luis Berriel. Ellos daban clases. Y Nelly, junto con otro director que fue muy amigo mío después, Bernardo Gali, fueron mis primeros maestros. Ese grupo no vivió muchos años, no tuvo una vida larga. Y entonces cuando ese grupo se terminó, cuando terminó la vida de ese grupo, que fue corta pero muy, muy valiosa porque fue el primer grupo que trajo acá lo que eran los autores de vanguardia de la época. Ellos hicieron por primera vez Ionesco, ellos hicieron por primera vez Genet, que ahora son autores que ya no son la vanguardia, pero que sus obras se siguen haciendo cada tanto como piezas que son como clásicos de una mirada sobre el teatro y sobre el arte muy especial, ¿no? Como son obras como Las Criadas, o Las Sillas, o La Cantante Calva. Y entonces ahí fue que di mi examen de ingreso a la Escuela de Arte Dramático del Galpón, que funcionaba en la calle Mercedes, entre Minas y Carlos Roslo. Y ahí tuve como maestros Huber Salcedo, Blas Braidot, ya fallecido, a Jorge Curi, a Mario Galup en Historia del Arte, y a un ruso maravilloso, que no sé qué se debe haber muerto, pienso yo, Dobrí, que nos daba las clases de educación vocal. Ahí tuve mi experiencia como alumno, y cuando iba a cursar el segundo año, ocurrió un hecho que conmovió toda América Latina, que conmovió el mundo, pero en general en América Latina fue muy fuerte la Revolución Cubana. Fue muy fuerte porque yo siempre dije, era la primera revolución hablada en nuestro idioma. Y eso despertó en todos los que éramos los jóvenes de aquel momento una enorme curiosidad. La mía llegó al punto que en un momento me tomé un avión y me fui. Tenía algunos amigos que estaban allá, y me dijeron, mira, están haciendo casting para la formación de un grupo de actores que esté dispuesto a salir al campo, a la sierra, a hacer teatro. Va a ser un trabajo fuerte, muy modestamente pago, y van a tomar. Y yo en el trayecto del avión, que se demoraba mucho más en esa época, porque eran aviones de hélice, fui terminándome de aprender una escena de Chekhov de La Gaviota para dar la prueba. Y bueno, llegué, di la prueba, me contrataron, les avisé acá a mi familia que me quedaba en Cuba, les vino un ataque, pues todos pensaron, uy, estos comunistas no lo dejan salir del país. No fue así, todo eso se aclaró, pero al principio les vino la mursimónica esa y me quedé.
Cuando el director me vio llegar, se agarraba de los pelos porque yo no era cubano. Y había que hablar en cubano. Y él se agarraba de los pelos y decía, no puede ser, me trajeron un che, no, ¿qué hago yo con un che? Y el tipo desesperado. Y yo le dije, digo, quédate absolutamente tranquilo que a partir de este momento no hablo más como uruguayo. Y no hablé más como uruguayo, no sé cómo hablaba. Y ya empecé a imitar a los cubanos como hablaban. Y ya tú sabes, y tú vienes, y tú coges la guagua, y tú bebes, y toma tu café, y chico, y ven acá. Y todo esto ahora yo lo hago muy, muy suavecito, pero era mucho más lanzado. Hasta que me aprendí la letra del personaje y un compañero actor venía a casa y me la recitaba en cubano. Y yo lo copiaba como si fuera la melodía de una canción. Bueno, así llegamos a estrenar y cuando estrenamos, después de las funciones en ese grupo, había la costumbre de que los actores nos sentábamos en el borde del escenario con los pies colgando y había una charla con el público. El público preguntaba cosas. Yo me senté y aflojé toda mi atención puesta sobre mi acento, mi forma de hablar, y empecé a hablar como uruguayo perdido, ¿viste? Empecé a hablar pronunciando las lluvias y los caballos y con los cantitos nuestros. Y había un campesino que estaba ahí, dice, mira, oye, ¿qué es esto? Un che. O sea, ¿cómo? ¿Y dónde tú aprendiste a hablar? Lo cual para mí fue una gran alegría porque me di cuenta que no se había delatado la presencia de un extranjero en el elenco. Y así fue que me zambullí en la experiencia de hacerme actor lejos de mi tierra. Y ahí vinieron otras obras y otras obras y otras obras en las que hice de todo. Hasta llegué a cantar rumba con otros compañeros y bailar y qué sé yo. Fue inolvidable. Los años cubanos fueron muy lindos. Nunca nos faltó público, porque nosotros nos subíamos a los camiones e íbamos a donde estaba el público. Íbamos a las cooperativas, a los caseríos, a los pequeños poblados del interior que estaban en el campo, en la sierra, donde habían a veces unos pocos ranchos no, bohíos, como se llaman en el Caribe, pero que son los ranchos del campo. Y ahí se juntaba la gente alrededor del escenario que se armaba y siempre teníamos un promedio de 1.500, a veces 2.000 personas que se juntaban casi religiosamente, que es lo que uno aspira siempre del teatro, ¿no? Sí, unos años después pues, vino la vuelta y ahí yo me fui a un grupo que se llamaba Club de Teatro, que estaba ubicado en la calle Rincón, entre Ituzaingó y 33. Y ahí los más jóvenes eran personas que hoy son veteranos como yo. Un poquito, yo les llevo algunos años. Pero ahí estaba Jorge de Nevi, estaba Bimbo de Pauli, estaba Héctor Manuel Vidal, estaba Juan Alberto Sobrino, estaba Chito Esperanza, una cantidad de actores que eran jóvenes y me integré a trabajar con ellos. Y bueno, y fueron pasando los años, donde hice mucha cosa. En esos años fue muy importante para mí la invitación que me formulara Alberto Restuccia para trabajar en una versión que él hizo de las criadas o las sirvientas de Genet. Para mí, ese trabajo fue un punto de giro en mi carrera. Por cómo trabajamos en la preparación del espectáculo y por la envergadura que tenía el papel que me tocó hacer. Era un espectáculo en el que estábamos asumíamos el rol de mujeres
durante toda la obra. Y eso era difícil, comportarse y aprender a comportarse como una mujer, usar un traje largo, maquillarse. Nos maquillamos a la vista del público. La obra de Genet es muy rica desde el punto de vista interpretativo, todo lo que le exige al intérprete las criadas. Lo mismo que Esperando a Godot, que es otro cantar, ¿no? En Esperando a Godot, Osvaldo Reino había inventado una pista de circo con arena de verdad, y actuábamos descalzos sobre la arena. En el Teatro del Tinglado, hace un frío. De eso recuerdo que pisábamos la arena y era como pisar hielo. La hicimos en un momento que en el país no se podía hablar de nada. No podías mencionar nombres de personas determinadas. Habían listas de nombres que no los podías mencionar. Entonces dijimos, hagamos esta obra, que es una obra absolutamente genial y que, bueno, nos va a exigir un gran trabajo de interpretación y que siempre le estamos dando un gran nivel de teatro a la gente. Empezamos y dijimos, va a ir muy poca gente, no va a ir nadie. Esta es una obra donde dos payasos abajo de un árbol esperan todo el tiempo la llegada de un personaje que nunca llega, Godot. No llega Godot. Bueno, hay muchas interpretaciones de esa obra, ¿no? Que esperan a Dios, que no esperan a Dios, que Dios se aparece, que no se aparece, que viene, que no viene. Y así discurren 2 horas y media. Juntos, que uno sale, que viene, que no viene, que oí ruidos. Y dijimos, ¿quién va a ir a ver esta obra? El día del estreno lo llenamos al teatro porque invitamos gente y después teníamos 30 personas, 15 personas, pero de pronto se empezó a llenar. Y es que la gente le empezó a conferir una significación política a aquel espectáculo. Y nosotros nos empezamos a asustar, ¿viste? Porque era la época que vos movías un dedo así y te interrogaban. Y entonces un día nos espera un señor que lo habían liberado en esos momentos de la prisión a decirnos que él había visto, emocionado, pues yo acabo de ver una obra sobre la solidaridad humana. ¿Quién le iba a decir que no, que él estaba equivocado? Él había visto eso. Él me dijo a mí, cuando los payasos estaban juntos en la escena, yo me sentía feliz. Yo me angustiaba cada vez que alguno de ustedes se iba de escena y el otro quedaba solo. Eso me generaba angustia, decía él. Pero todo el tiempo pensé en mi experiencia personal en la cárcel y en la solidaridad que teníamos con los otros detenidos. Y fue una lección de cómo el entorno histórico y geográfico que rodea un hecho le confiere una nueva significación, ¿no? El entorno histórico y geográfico que rodeaba a esa puesta de Esperando a Godot era una ciudad donde campeaba el miedo por las noches, donde pasaban los jeeps cargados de gente armada que iban a hacer allanamientos, donde uno sabía que de pronto te había llegado la noticia de que se habían llevado detenido a alguien. Y ese era el entorno. Así que fueron muy fuertes esas cosas, hasta que después yo me fui en el 77. Yo había militado, pero había militado en un partido legal, había militado en el Partido Comunista. Y no había, mi militancia había sido la de estar afiliado a ese partido y haber tomado posiciones públicas frente a determinados hechos nacionales e internacionales. Cosas de las que no me arrepiento, que son parte de mi historia personal. Pero yo estaba enterado cuando quienes dan el golpe militar
deciden y toman la decisión de que ese partido comunista es ilegal, todo en nuestras vidas se transformó en algo clandestino. Por ende, también el pasado de nosotros. Y yo conocía y sabía de cosas que me involucraban o que me rozaban. Y la verdad que a mí me vino miedo. A mí nadie me fue a buscar, nadie me persiguió, así que yo supiera. Pero sí que como que las pedradas me pasaban cerca. Entonces yo tuve miedo de ser un delator. En algún momento pensé, ¿y si a mí me llevan y me torturan y yo hablo? Yo no hubiera podido convivir con esa imagen mía frente a mí mismo. Entonces me voy, dije. Fuera del país voy a ser más útil. Digo, yo no hubiera podido resistir mirarme en el espejo habiendo delatado. Entonces me fui y fui más útil. Hice cosas por mi patria fuera del país, con mi compañera, y ayudamos en las cosas que pudimos ayudar. Y tengo muy claro que el partido más duro y más fuerte y más terrible lo vivieron aquellos compatriotas que estaban adentro del Uruguay, no yo. Yo estuve en libertad, me fui a un país maravilloso, a Costa Rica, viví 7 años allí. A mí en determinado momento se me negó el pasaporte, la renovación del pasaporte uruguayo. Los costarricenses me dieron la nacionalidad. Mi hija aprendió a leer y a escribir en ese país. Y tengo una ligazón de afecto con Costa Rica muy grande, porque además tuve la suerte de vivir de lo mío. Y Milce y yo fuimos contratados en aquel momento por la Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica, que es una especie de comedia nacional de aquel país. O sea que no dejé de hacer teatro nunca. Cuando me contrataron yo mostré la carpeta, el currículum de mi mujer también, porque ella se había quedado acá. Yo me fui solo. Ella se quedó acá con María Clara, nuestra hija. Y enseguida en el Ministerio de Cultura dijeron, no, a la señora la traemos también. ¿Cómo se va a quedar allá? Y bueno, y Milce a los 2 meses se fue para allá. Y también a ella la integraron al elenco, hizo un papel en Las Brujas. Y no solo me dieron el papel, sino que ese año me dieron el premio al mejor actor del año por ese papel, por ese trabajo. Con esa obra a mí me pasó que yo estuve varios días pensando que no me estaba pasando a mí el hecho de que yo hiciera el papel protagónico de John Proctor. Porque yo había leído esa obra cuando tenía 14 años, en el campo, en 33, en la casa de mi hermana, en la 7ª sesión, en unas vacaciones. Y yo leí esa obra y me acuerdo que dije, alguna vez me gustaría hacer esto. Alguna vez me gustaría que me llevaran a la horca. Me imaginé con ese papel y después que empecé a hacer la actividad del teatro y a desarrollarme como actor, soñaba con eso. Lejos estaba de mí pensar que un día, en un país que no era el mío, me iba a tocar enfrentarme con ese papel en una situación que en lo personal nos tocaba a mí y a mi familia como dolorosa porque estábamos lejos del Uruguay, pero por las razones políticas de aquel entonces. Aquí había una dictadura y nos fuimos. Entonces la obra para mí y para la gente que la veía, aunque no fuera uruguaya, tenía una connotación muy fuerte porque estaba presente todo el tiempo la persecución política por ideas a los personajes.
Y después nos fuimos, de Costa Rica nos fuimos a México, y ahí nos juntamos con el Galpón y nos integramos al Galpón. Porque lo que nosotros no queríamos era instalarnos y quedarnos, porque las tentaciones a veces eran buenas tentaciones en el sentido de decir, bueno, yo me puedo quedar acá, tengo mi casa, tengo posibilidad de tener un trabajo más sólido que en Uruguay, porque en general todas las cosas son más sólidas fuera de Uruguay. Este es un país donde todo el tiempo andamos sosteniendo la vela, así, que no se nos caiga. Con temporada en que estamos un poco mejor, otra vez un poco peor, pero mucho más en el medio nuestro, digo. Entonces nos fuimos a México y ahí estuvimos casi 2 años en México, hasta que vino el regreso de todos y la apertura democrática. Vinimos el 12 de octubre, llegamos de 1984. Irse del país fue un mal lío, decía Benedetti. Y volver fue un buen lío, pero era un lío también. Uno creía que llegaba y encontraba la pieza al rompecabezas que faltaba, uno la ponía y aquí no pasó nada. Y no era así. Tuvimos que aprender a vivir otra vez con los amigos que habíamos dejado, que ellos también tenían una historia muy importante que habían vivido acá y que nos llevó como unos 2 años empezar a entendernos de vuelta. Los compañeros que se habían quedado cuando nosotros nos fuimos se quedaron haciendo Telecataplum, donde estaba todo ese elenco conformado por Mareda Acuña, Rubo, Aldama, y después entraron otros compañeros nuevos en los años que nosotros estuvimos afuera, que eran Laura Sánchez, Silvia Novarese, bueno, estaba Roberto Jones, estaba Napoli, Jorge Casset, y su autor del programa, el autor Jorge Scheck, que éramos muy amigos, nos dijo, cuando ustedes quieran integrarse al elenco, no tienen más que decirlo, y así fue. En determinado momento sentimos que nuestra etapa en el Galpón había culminado, y lo hablamos con él y nos fuimos a Telecataplum. Y ahí nos integramos y a los 2 años más o menos Jorge se murió, terminó el ciclo y el programa siguió pero con otro nombre, que fue Plop. Y ahí volvimos a hacer humor. Bueno, y ahí surgieron algunos personajes que fueron así como mojones del programa, como las vecinas que hacían Laura e Emilce. Y ese te diré que fue el más sólido. Después hubo otros que tuvieron su temporada, como el personaje de Mangacha que hacía Laura Sánchez, aquella niña que iba a la escuela, con la maestra que hacía Emilce. Y nos divertíamos mucho. Aprendíamos mucho con esos cómicos, con esos mojones que tenía el programa, Rubo, Emilce, Laura. Yo siento que uno aprendía mucho a sacarle partido a algunas situaciones. Yo soy de los actores que si el libreto cuando lo leía no era genial, me venía un bajón enorme. Ya no voy a poder hacer esto, qué horrible, qué horrible. El libreto es malo, no todas las semanas el libreto es bueno. No todas las semanas los autores están inspirados. Hay veces que están menos inspirados. Entonces uno tiene que suplirlo a eso. Y en eso era una lección muy, muy fuerte que nos daban estos actores. Cómo ellos metían para adelante. Fue muy lindo, hasta que después, en un momento, quisieron ganar plata de otra manera y nos echaron a todos. Dijeron, no lo necesitamos, váyanse. Y en el 2000 dejaron de hacer el programa. Y bueno, optaron por Tinelli y por esas cosas. A veces estábamos entrando en la duermevela, a punto de dormirnos,
¿Sí te acordás de aquel cuento que nos hizo fulano? ¿Cómo era? Sí, sí, sí. Y podríamos... Y ahí se nos ocurría a veces algo para hacer. En la sobremesa, en la noche, después que volvíamos de grabar en la televisión y estábamos tomando un té, a veces con amigos, ahí fue que se nos ocurrió una versión que era como nuestro caballito de batalla. Cuando no teníamos nada preparado, hacíamos eso y la gente se reía mucho, que era una versión de un vals muy famoso que se llama Mantelito Blanco, recordando los coros que nos hacían hacer en la escuela o en el liceo. Llegamos a la concreción de un dúo donde Imilce, que era muy dotada para cantar, hacía la voz principal y yo le hacía un contracanto. Y Mantelito Blanco era eso. Era ella que decía, mantelito blanco. Y yo por debajo le metía blanco, blanco, sí. De la humilde mesa, mesa del hogar, donde compartimos el pan familiar. Caserito el pan, es eso. Tienen tus esquinas, esquinitas, sí. Seguíamos ahí. Y eso lo hicimos durante muchos años, de distintas formas. Siempre que estábamos armando un show medio de apuro, poníamos Mantelito Blanco. Y era la explosión de risa de la gente. Después tuvimos otra canción, una canción que llamamos Canción con Gestos. Que después, mira vos, la televisión y el vivir al lado de países tan grandes como la Argentina, siempre arreamos cola, ¿viste? Pero cuando apareció Gasalla haciendo aquella maravilla que un tipo decía un texto y él lo iluminaba, un personaje lo ilustraba con gestos, nosotros ya lo habíamos hecho, pero bueno, no estaba expandido con la fuerza que podía expandir el fenómeno de Gasalla. Eso. Era una canción que Imilce decía, donde el río se queda y la luna se va. Y empezamos a ilustrar cada palabra de la canción con gestos. Ese era otro caballito de batalla. Hice televisión, por momentos con buen nivel, por momentos con bajo nivel, pero me tocó aprenderme una hora por semana para hacer un ciclo que hicimos en Canal 10, que se llamaba Gran Teatro del Mundo. Grabábamos una obra adaptada para la televisión, una obra distinta por semana. Éramos 7 actores fijos y después se invitaba a otros colegas del medio teatral a cubrir los otros papeles. Y teníamos 4 ensayos nada más. En 4 ensayos, en un día o en una noche, nos teníamos que aprender la letra. Después ensayábamos. Y después grabábamos. Y en esa época no se editaba. Teníamos que grabar los bloques enteros, los que iban de corte comercial a corte comercial. Era muy estresante eso porque era una suerte cuando no tenías cambio de vestuario. Cuando todo ese bloque ocurría en un mismo lugar, en una misma unidad de tiempo y acción. Pero a veces terminabas una escena, venía un dissolve, lo que se llamaba un dissolve, y rápidamente tenías que cambiarte de pantalón, ponerte una gabardina y correr por abajo de las cámaras y meterte y poner cara, aquí no ha pasado nada, esto es otro día, y estoy haciendo otra escena. Y eso te da mucho oficio, te da, quieras que no, vas aprendiendo. Yo he tocado como las 2 zonas del teatro, y me ha tocado muchas veces hacer cosas muy fuertes, que no tienen humor, que no... bueno, ahí está, estábamos hablando hace un rato de Las Brujas de Salem. Y creo que el actor que pasa por la experiencia de hacer comedias, de hacer reír al público, entra después muy aceitadamente en las zonas más dramáticas del teatro.
entra como por un tubo. Sí, sobre todo si le ha tocado enfrentarse a la comedia con la misma seriedad con que se enfrenta al drama. Porque en una comedia lo importante es creerte como intérprete que lo que te está pasando es verdadero. Y no preocuparte por hacer chistes, no preocuparte por hacer reír. Es el público el que se ríe, no el intérprete. A mí me pasa que siento el contacto con el público y me drogo. Estoy 1 hora y media, 2 horas, lo que dure la función, muy feliz. Haciendo a veces cosas o mostrando comportamientos infelices, ¿no? Exhibiendo conductas humanas que de pronto son despreciables, pero me siento muy feliz, me meto en disfraces, en la piel de cosas inventadas por otros. Está el texto original del autor y sobre los datos que yo recabo de la información que me da el autor sobre el personaje, trato de imaginarme una historia previa de ese personaje a la historia de la obra. Trato de imaginarme quién fue este tipo, en qué año nació, cuántos años tiene. Le invento una familia si no la tiene en la obra. Le invento datos y conductas que después a mí me puedan servir para el transcurso mismo de la obra. A veces los directores nos hacen planteos colectivos para la elaboración de los personajes. A veces los directores, en ese sentido, nos plantean trabajos de improvisación, para acercarnos a los personajes, dialogan con nosotros, con todo ese cúmulo de datos que van surgiendo, lecturas que uno hace acerca de la historia o el momento histórico de la obra, informaciones que uno recoge ahora que está Internet, qué pasaba en el país de donde es el autor en esos momentos, por qué el autor escribió esta obra, empezar a desentrañar todo eso, más un análisis psicológico de su comportamiento, el más profundo que yo pueda acercarle, el más profundo, el más auténtico. Así fue como lo hice cuando hicimos La muerte del viajante. En ese sentido, recuerdo que el director, Mario Ferreira, nos dijo, no nos preocupemos mucho, aunque sí está bueno hacerlo, pero por la zona, digamos, política, social de la obra, el entorno. Vamos a preocuparnos por el rollo que tienen familiar, por los líos de esta familia internos. Entre otras cosas porque la situación en Uruguay en esos momentos se parecía bastante a la que vivía el pueblo americano en el año 47, cuando vino la crisis. A tal punto era parecida que muchísimas jóvenes que iban a ver la obra después se quedaban y nos preguntaban si nosotros le habíamos agregado cosas al texto de Arthur Miller. Y no le habíamos tocado un pelo. Me llamó el director de aquel momento, que era Héctor Manuel Vidal. Yo pensé que era para invitarme a hacer un papel en la comedia. Y ante mi asombro me dijo, te llamo para ofrecerte integrar el elenco. Se me destornilló todo en ese momento. Yo, ¿qué me decís, tal? No puede ser. Tantas veces había soñado con esa situación bastante ideal. Entré a la comedia con 65 años y salí con 71. Este año fue
A principios de este año todavía hice las últimas funciones del Enfermo Imaginario, a principios del 2011, en el Teatro Solís. Una temporada de mucho éxito que fue con esa apuesta de Molière. Y fueron 6 años muy buenos, muy cómodos. Por un lado, muy cómodos, porque vivís en una situación que es la situación más humana del actor, digo, donde te pagan un buen sueldo y solo me tenía que preocupar por actuar. No me tenía que preocupar como me tengo que volver a preocupar ahora. La propaganda, la producción, conseguir la plata, no hay plata, la sala, el alquiler, todas esas cosas. Y entre tantos privilegios tanta buena suerte que tuve en la vida, también tuve la suerte cuando formé mi hogar, de encontrarme con una mujer que para mí fue muy importante. No solo creo que fue el gran amor de mi vida, sino que trabajé con una mujer de teatro, conviví con una mujer de teatro que sabía planificar, sabía administrar muy bien las cosas, que era un sol de energía. Y bueno, la vida te tiene reservada aprendizajes. También hay que aprender a vivir sin esa otra mitad. Pero bueno, en eso estamos. Mira esta foto, esperando a Godot. Esta es una foto sacada en acción. Estamos Luis Cherminara, el Bebe, y yo. El Bebe hacía el personaje que se llamaba Vladimiro y yo hacía Estrabón. Esta foto está tomada durante la representación. Tuvimos unas críticas. Mirá esta, qué flaquito que estaba. Este es en pleno centro de Costa Rica, caminando con Emilce por el costado del Teatro Nacional. Estas fotos salieron publicadas en el Diario de la Noche, acá en Montevideo. Yo se las mandé a una amiga que era cronista del diario y ella hizo una nota sobre nosotros. Aquí estamos de vuelta en Costa Rica, ensayando en casa el espectáculo de Café Concert, Diamantes en Almíbar, con un actor amigo, músico, Luis Fernando Gómez. Atrás está Emilce, con un cigarrillo en la mano, todavía fumaba, ensayando Diamantes en Almíbar. Y esta es la foto característica que sacamos de la muerte del viajante que estaba en el afiche. Estamos de izquierda a derecha, Álvaro Armando Dubón, Miriam Campos, Fernando Dianesi, Gabriel Hermano, Dumas Lerena, Soledad Gilmé, Elena Suasti y yo. Y aquí estoy en Las Brujas de Salem, haciendo John Proctor, con Ángela María Torres, una actriz española, que era la actriz que hacía Elizabeth Proctor, de mi esposa. Creo que esta foto es posada, me parece.